problemáticas que se presentan en los diferentes centros educativos. Para ello hemos invitado a este panel a diferentes docentes de distintos sectores de la capital, con diferentes ambientes que nos pueden informar un poco sobre la problemática que ellos atraviesan en sus diferentes centros educativos. Esta mañana hemos invitado a la licenciada Carla Cepeda, docente del Centro de Educación Básico Guatemala de la colonia Torocagua, para la cual le pido un fuerte aplauso a mi concurrencia aquí presente. También invitamos a la licenciada Dalila Araceli García, docente del área de español. Ella trabaja en el Centro de Educación Básica Alejandro Alvarenga. Bienvenida, licenciada. También invitamos a la licenciada Lisette Rodríguez. Ella es docente de Educación Básica del Centro de Educación Básica República de Nicaragua. Ellos son los expositores de esta mañana. Yo solamente seré su moderador. Este noticiero, Platicando con el Maestro, tiene el propósito de evidenciar cuáles son las carencias que tiene el sistema educativo en los diferentes sectores. Invitamos a estos docentes porque la licenciada Carla, que trabaja en la Escuela Guatemala, en la zona como tal no existe un riesgo social dentro de la comunidad. Sin embargo, los alrededores de la comunidad están plagiados de riesgo social. En la zona donde trabaja la licenciada Dalila, el riesgo social es evidente. Al salir del centro educativo, allí está. Y aunque usted no lo crea, la Escuela República de Nicaragua, o Centro Básico República de Nicaragua, está ubicado en la colonia Miraflores, donde nosotros de repente nos podemos imaginar que no existe ningún tipo de riesgo. Sin embargo, los docentes han manifestado que a su centro educativo están llegando de otras colonias, o sea, están migrando las personas que quieren introducir la droga o quieren introducir cualquier situación adversa al centro educativo, y es por eso que trajimos docentes de diferentes sectores para que ellos nos puedan exponer sobre la problemática. Y una problemática en común que tenemos es el rendimiento académico. El rendimiento académico no solamente en estos centros educativos, sabemos que el rendimiento académico en todos los centros educativos, eso es latente y eso nosotros no lo podemos evitar. Sin embargo, con la experiencia que ellas tienen, los años de servicio, aquí me comentaba la compañera Cepeda que ella ya pues es una mujer de mucho tiempo, de mucha trayectoria, trabaja en educación básica, trabaja en educación media y también trabajó en el área de preescolar. Entonces ella tiene mucha experiencia en ese aspecto y nos pueden comentar. Voy a hacer una pregunta en general para ustedes y en el momento que ustedes gusten responderla pueden hacer. ¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes en la institución en que ustedes laboran? Buenos días, mucho gusto estar aquí. Realmente es un tema muy delicado, ¿verdad? Y yo creo generalizado, pero muy mal. O sea, el rendimiento académico de nuestra institución es muy bajo. Buenos días a todos. Bueno, licenciada Cruz, televidentes, la verdad el rendimiento académico en el centro educativo, al igual que el de la compañera, es muy, muy bajo y preocupante, ¿verdad? Porque son materias que deberían de ser de las más importantes, de las que los niños deben de responder más, pero tenemos mucho déficit en español. Buenos días. La problemática se da en todos los centros educativos, ¿verdad? Yo he estado en varios centros y he visto que ha sido un denominador común. Entonces, en el centro donde yo actualmente laboro, he visto un bajo rendimiento. Y pueden ser muchos factores, ¿verdad? Pero no quiero adelantarme a la temática, ¿verdad? Y sí, es el bajo rendimiento se ha marcado bastante. La licenciada Rodríguez ha tocado una palabra clave. Ella dijo, pueden ser muchos factores. La licenciada Araceli comenta el hecho de que en la clase de español los jóvenes presentan dificultades. Y la licenciada Carla dice que el rendimiento es muy bajo. O sea, todos coincidimos que el rendimiento es bajo. Ahora, me llama la atención, licenciada Rodríguez, y me gustaría que usted me ayudara un poco. Cuando usted dice pueden ser muchos factores, ¿usted no podría mencionar algunos de los factores que usted considera que son los que inciden para que el rendimiento académico de sus educandos sea bajo?
Claro que sí. Uno de los factores es el hogar, ¿verdad? En qué forma el hogar, los padres de familia están más pendientes de sus hijos. Entonces, yo creo que ahí comienza la problemática. Otra puede ser las redes sociales, pueden ser violencia, ¿verdad? Que puede estar causando este tipo de comportamiento. Puede ser también hijos que son muy mimados, ¿verdad? Que los padres, también los padres pasan trabajando, no están prestando atención a lo que está sucediendo. Y otros simplemente, al igual que el hijo, ¿verdad? El niño con el celular y ambos se desconectan de lo que es la realidad. Entonces, para mí, esos son uno de los muchos factores, pero que los que más están afectando a los muchachos, ¿verdad? Las redes sociales, es cierto que la tecnología es muy, muy buena si se le da un buen provecho, pero creo que nuestra población no está totalmente educada para saber cómo manejar la tecnología. Gracias, licenciada Rodríguez. Creo que la licenciada Carla y la licenciada Dalila no difieren mucho. Sin embargo, como son diferentes sectores de la capital, me gustaría escuchar la opinión de ustedes también. Licenciada Carla. Bueno, yo creo que la juventud ahorita en esos momentos está viviendo en generalidad lo mismo. Se acostumbraron a tipo materia que el padre le hiciera la tarea. Ahorita que regresa a la escuela, ya lo quiere hacer. Ya todo lo cansa, todo le aburre. O sea, no tiene ningún tipo de interés. El desinterés es una de las claves más puntuales que tenemos por ahí en esta juventud. No quiere. Por más que uno busque las 1000 formas de cómo quererles ayudar, de cómo poder, no se quiere. Entonces, como dice la compañera, viene del hogar. Porque si el padre exigiera al alumno, él quisiera hacerlo por la padre. Pero tampoco el padre les interesa. Ahorita lo que les interesa es que les regalen las cosas. ¿Verdad? Considero también que otro de los factores importantes es el hecho de tener una cultura de lectura en la casa y en los centros educativos. Lamentablemente los centros básicos de nuestro país no tienen biblioteca, no hay biblioteca, no hay un lugar donde el estudiante al que posiblemente desarrolle el hábito de la lectura pueda ir a leer. Entonces nos vemos afectados desde la casa, en los mismos centros educativos, y los textos enviados por el gobierno pues no es que sean de mucho interés para un alumno que quiera leer. Y pues las redes sociales para ellos no son un tema de lectura, son un tema de práctica, de distractor, un refugio para algunos en los que el celular es el que a veces es el maestro, a veces es el padre. Entonces el docente está ahí atado, porque si bien es cierto, podemos nosotros decirle busque o cite libros, pero no existe la cultura de la lectura. Entonces se necesita esa cultura, ese cambio, pero viene de casa, desde que usted de pequeñito le enseña a su hijo, leamos un cuento de 2 o 3 palabras, de 2 o 3 renglones, así, hasta que llega grande, ¿verdad? Para ir cultivando ese hábito. Muchas gracias. Las palabras de la licenciada García me recuerdan que mi maestra en educación primaria me decía: Elías, casi no puedes escribir. ¿Quieres aprender a escribir? Sí, profe. Ponete a leer. No, para mí eso era absurdo. Sin embargo, logré practicar la lectura diaria y recuerdo que uno de los cuentos que leía mucho era Capullo y Colita. Capullo va al campo. Esa era una oración inicial. Mire, me gustó aquello. Y después Capullo va al campo, se veía constantemente en ese libro. ¿Y qué sucedió? Me gustó mucho leer. La verdad, es importante. Sé que la problemática tanto en español como en matemáticas es grande y es diversa. Sin embargo, ustedes han planteado factores, pero ¿qué estaremos dispuestos los docentes, los maestros, a hacer para poder contribuir a que la educación pueda mejorar, a mejorar el rendimiento académico de nuestros estudiantes? Ahora daré
La palabra a la licenciada García. Una de las actividades que podemos hacer definitivamente serían clubes de lectura dentro del salón de clases, dar lecturas afines a los estudiantes, porque yo no le puedo poner a un estudiante de tercer ciclo a leer un cuento de primer grado. No es la misma comprensión lectora. Se necesita tomar en cuenta pero sin embargo nosotros tenemos alumnos de quinto grado que tienen una comprensión lectora de segundo grado. Sí, es cierto, lo tenemos. Sin embargo, no podemos nosotros adaptar literalmente todos los textos a un nivel de lectura general, a un segundo o tercer grado, porque estaríamos retrasándonos, ¿verdad? Tenemos que nivelar. Como docentes tendríamos nosotros que buscar, ahí es la forma individual de cada docente, es decir, jugársela. Yo quiero que mi alumno lea, ¿qué hago? Yo quiero que mi alumno escriba, ¿qué hago? Tenemos herramientas digitales, tenemos herramientas en algunos libros, todavía quedan bibliotecas en las universidades, entonces se puede fomentar esa área. Gracias. Antes de darle la participación a la licenciada Rodríguez, tenemos un televidente que nos está llamando. Buenas, gracias por ya rato estoy tratando de hablar a este canal. Gracias, es que estaba congestionada la red y no podíamos hacer el ingreso a la llamada, pero en ese momento, ¿con quién tenemos el gusto? Disculpe. Con Patricio Funes. Patricio, un placer. A ver, Patricio, usted que nos ha estado siguiendo el programa, ¿qué nos puede comentar? Es que es fácil, siempre le echan la culpa al Tata y no, pero a ninguna de estas señoras he escuchado que dicen que llegan tarde, que van a entortarse con el celular y el cipote preguntándole, ellas no dicen nada, y uno les pregunta en qué puede ayudar y salen todas perras, todas chuchas. No, siempre la culpa es de uno y ellas no dan su brazo a torcer. También digan que ustedes son culpables también, hay un montón de gente aragana ahí que no llega y bien galán que les dan el sueldo todos los meses. No, eso no es justo. Mire, yo como papá, viera, aquí me tuve que detener para poder hacer un poquito de venta porque no se puede. Y ellas tranquilas y la culpa es de uno. No es justo. No es justo que digan las cosas como son. Uno de pueblo está cansado de esto. Muchas gracias, Patricio, muy amable. Gracias por su participación. En realidad, él no está alejado, don Patricio no está muy alejado de la realidad. Hay muchas veces que sucede y que hay factores que están dentro del centro educativo que nosotros no podemos cambiarlo. Sin embargo, esa reflexión que nos hace don Patricio, creo que es un padre que en alguna medida se ha preocupado por sus hijos. Es un señor que puede pues tener otra visión diferente a la que tenemos o que tienen los maestros, ¿sí? Pero pues es válida la crítica de él y pues a poner con cuidado qué es lo que pasa con nuestro ambiente, a nuestro alrededor y a ver si lo que ustedes han expuesto, que las redes sociales afectan al alumno. Y entonces a mí me hace la pregunta, ¿las redes sociales afectan el desempeño docente? Ese es un interrogante que vamos a dejar ahí. Para eso vamos a continuar con la licenciada Rodríguez, que nos iba a hablar sobre algunos factores que podemos poner en práctica. Sí, en cuanto a la pregunta que usted estaba mencionando, es sobre qué podemos hacer. Una de mis cosas que yo siempre hago y es primeramente orar con ellos. Siempre yo no comienzo mi clase sin antes orar y hablarles de lo que está ocurriendo alrededor, de los peligros de los jóvenes. Y entonces siempre me tomo unos minutos de mi clase para poder dialogar con ellos, ¿verdad? Y allí en ese momento ellos me hablan de muchos temas y de muchas cosas que yo desconozco y aprovechamos unos 10, 15 minutos. No me importa que yo no cumpla con los 40 minutos, 45 minutos. Yo siempre tomo algo. Y sí, me ha funcionado porque ellos siempre me buscan para decirme algo que quizás no lo pueden mencionar en el hogar, ¿verdad? Entonces yo creo que también podemos usar estrategias como lo que es el desahogo. Llevarnos una charlita pequeña acerca de
de un problema que nosotros miramos, porque nosotros identificamos en el alumno cualquier problemática que puede haber. Otra de las cosas que quería mencionar es que a veces el padre de familia cree que nosotros somos las personas que tenemos que educar en valores, ¿verdad? Cuando totalmente nosotros reforzamos, pero no podemos venir a querer educar al niño cuando el niño eso comienza desde el hogar. Y cuando hay un bajo rendimiento y usted llama al padre de familia que se ha dado en el centro educativo, lo que hace es decirle no se quiere responsabilizar y querer colaborar, sino lo que hace es lo retira. Pues no está avanzando, no está viniendo a hacer nada, entonces me lo llevo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a esa, las visitas domiciliarias también son importantes. Pero estoy viendo que el padre de familia se está totalmente desentendiendo de una labor que es de los tres, ¿verdad? Entonces, esa quería hacer. Muchas gracias, licenciada Rodríguez. Hemos visto dos enfoques en relación a lo que es el área de español. Vamos a brevemente, licenciada, porque tenemos que ir con nuestros patrocinadores. Un minuto tiene para poder hablarnos un poco acerca de lo que es el área de matemáticas. Muy bien. En el área de matemáticas, ahí vienen unas secuelas de jóvenes, no se saben las tablas, no saben los leyes de los signos. Llegamos a noveno y no saben lo que es 2 por 2 o 3 por 3. O sea, estamos viviendo un momento demasiado drástico en matemáticas. Recordemos que matemáticas no es una clase que le gusta a cualquiera. Es una clase un poquito más difícil por la comprensión que ellos tienen en matemáticas. Entonces, para mí, ¿qué podríamos hacer? En primer lugar, punto que tocó la compañera y punto que estamos haciendo es educar o tratar de enseñar primero con socioemocionales. ¿Por qué? Porque yo creo que muchas de las cosas de estos jóvenes, el desinterés es la parte emocional de ellos. La parte emocional de sus familias, la parte emocional de problemas en casa, en la escuela, todo eso viene de ahí. Entonces yo creo que tenemos que educar, empezar por el padre, porque si el padre no nos ayuda, nosotros no podríamos seguir adelante, ¿verdad? Y tratar de unirnos los de primaria, contenido por primaria y media. A lo vez también los tres factores que en la educación, padre, alumno y maestro. Yo creo que si no estamos unidos, nunca vamos a hacer nada. Bueno, muchísimas gracias y realmente pues lo que da como reflexión, ¿verdad? De qué podemos hacer en nuestros centros educativos por estos muchachos. Bueno, muchas gracias. Agradecemos mucho la presencia de las panelistas en este caso y esperamos que la audiencia haya podido captar qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos contribuir. Damos gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros y en este momento vamos con nuestros patrocinadores. Claro.